¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, domingo 22 de mayo, Salvador a las 7, que se emite a través de Canal 13 Hondurred. Hoy vamos a hablar de varios temas. El tema que sigue vigente en este momento es el revés que sufrió el presidente de la República porque la oposición le ha impedido meter el contrato para la construcción del aeropuerto de Palmerola. Y se lo hemos impedido porque es un contrato lesivo a los intereses de nuestra nación. Hoy vamos a hablar también una actualización de lo que está haciendo la MAXI, la Misión de Apoyo contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras, también del viaje que realizó el presidente de la República a Dinamarca, junto a 13 compatriotas. Hablaremos un poco de la próxima visita del Fondo Monetario Internacional y vamos a mostrarles algunas imágenes de nuestras visitas. Hemos estado últimamente en los Estados Unidos, estuvimos en Houston, Texas, en Dallas, Texas. Hemos platicado con muchas personas de esas que mantienen a nuestro país con sus remesas que envían, que constituyen aproximadamente 13 millones de dólares al día para mantener a nuestro país. Sé que hay mucha gente que nos está viendo en todo el país. Y gracias por esta audiencia. Este ya es el programa número 38 que emitimos todos los domingos a las 7 de la noche, con repetición a las 10 de la noche, y que ustedes pueden ver además los 37 programas anteriores a través de YouTube. En el canal de YouTube Salvador HN usted puede encontrar 37 horas en las que hemos hablado y hemos propuesto muchas cosas que nosotros como gobierno haríamos, por supuesto, si contáramos con el apoyo de ustedes en las próximas elecciones. Bueno, empecemos hablando del paso atrás que dio el gobierno de la República, el presidente de la República, después de una conferencia de prensa que hicimos en la sede del Partido Anticorrupción. Hicimos una conferencia de prensa indicando cuáles eran los problemas por los cuales no le conviene al país abrir un aeropuerto internacional en Palmerola, un aeropuerto internacional de pasajeros. Y hay algo que es fundamental, que probablemente aquel día no lo dijimos, pero que ahora lo vamos a agregar. Y es que, según las leyes internacionales de aviación, si un avión, llámese de American Airlines, o de Delta, o de Continental, o de United, o de alguna de esas líneas aéreas de los Estados Unidos de América, aterriza, por ejemplo, en San Pedro Sula, no puede aterrizar también en ese vuelo en el aeropuerto de Comayagua. ¿Por qué? Porque esos aeropuertos se encuentran a 12 minutos el uno del otro y por leyes internacionales de los Estados Unidos no podrían atender ambos aeropuertos. Entonces, ¿qué pasaría? Pasaría que estas líneas aéreas decidirían aterrizar o en San Pedro Sula o en Palmerola. La pregunta para usted es, ¿dónde cree usted que económicamente le conviene más aterrizar a American o a United o a Delta o a estas líneas aéreas internacionales? Obviamente que en San Pedro Sula. ¿Qué pasaría? Que este contrato leonino de 163 millones de dólares que quiere firmar el gobierno de la República y que está a punto de ser aprobado en el Congreso con la participación de los 48 diputados nacionalistas y varios del Partido Liberal, pues simplemente sería un fracaso porque solamente se utilizaría para carga, salvo que el Congreso de la República o el gobierno obligara a que ya no se usara para vuelos internacionales el aeropuerto de San Pedro Sula, lo cual obligaría ridículamente a que toda la gente del occidente y del norte del país tuviera que desplazarse para tomar un avión internacional, un vuelo internacional, hasta la ciudad de Comayagua, al aeropuerto de Palmerola. Cosas tiradas de las mechas por culpa de un pingüe negocio que fue fraguado el 14 de enero de 2016, de este año. El 14 de enero de 2016 se constituyó una empresa de maletín llamada EMCO, donde un señor Pérez puso 100 lempiras como capital accionario para fundar esta empresa y apenas 2 meses después, en el mes de marzo, el presidente de la República fue, incluso se hizo una transmisión en vivo, para dar, como quien dice, la patadita de inicio para la construcción del nuevo aeropuerto, algo que no corresponde. Ahora, usted dirá, porque en este momento, según las leyes de Honduras,
el Congreso de la República solo tiene facultad para aprobar un contrato o improbarlo o decir el contrato no va. No se puede hacerle modificaciones y volverlo a pasar al Congreso. Pero claro, en Honduras, como se irrespeta todo, probablemente lo hagan. Solo quiero decirles que es una nueva traición a la patria. Si le hacen modificaciones o adendums al actual contrato, que es un contrato leonino en contra de los intereses del pueblo hondureño, porque es un elefante blanco de 163 millones de dólares que no se va a utilizar realmente como aeropuerto de pasajeros. Solución del Partido Anticorrupción, que la hemos discutido con empresarios, como el empresario Eduardo Facusé, entre otros. Al actual aeropuerto de Toncontín perfectamente se le puede adicionar 300 metros a la pista actual en el lado sur y se le puede adicionar 150 metros en el lado conocido en Tegucigalpa como donde se encuentra la empresa Camosa de los Atala que están metidos en el fútbol. Con esos 450 metros, cuyo costo de construcción, incluyendo quitarle un buen pedazo al cerrito que está ahí en la parte sur por Toncontín, el costo anda por los 15 millones de dólares. Y nos queda un gran aeropuerto mucho más amplio con casi medio kilómetro extra de pista, el aeropuerto Toncontín. Yo aterricé en los últimos días, les digo, en los últimos 10 días aterricé 2 veces en Toncontín, en un avión grandísimo, en aviones grandísimos, y en ningún caso hubo problema con la pista. En ambas oportunidades que acabo de aterrizar, siempre queda un tramo larguísimo en el cual el avión no alcanza a tocar. Si usted le agrega además medio kilómetro, no hay ningún problema. En otras palabras, este es un pingüe negocio de los funcionarios políticos del actual gobierno que preside el señor Juan Orlando Hernández. El flujo de pasajeros en Toncontín en este momento es de 270,000 pasajeros y le quieren meter en la cabeza a la gente que esto se va a elevar a 600,000. Es imposible que llegue a 600,000. Yo le podría decir a usted, bueno, modifiquen el contrato, pero que siga operando Toncontín para vuelos no solo nacionales, también para vuelos internacionales. Pero el problema es que esas líneas de los Estados Unidos no aterrizarían en Palmerola. O sea, Palmerola es una estafa, en otras palabras. Y después nos van a decir de que no, de que el aeropuerto de Palmerola hay que utilizarlo. Entonces hay que clausurar o el aeropuerto de San Pedro o el aeropuerto de Tegucigalpa para vuelos internacionales desde los Estados Unidos. Probablemente se quedarían operando Tegucigalpa y San Pedro Sula solamente con la línea Avianca y probablemente con la línea aérea panameña Copa. Eso podría pasar. Señores, este proyecto de 163 millones de dólares, de los cuales España hace un préstamo de 53 millones que pensaba ocupar para educación y va a utilizar una parte para este aeropuerto, a mí no me parece. Esto es algo tirado de las mechas que no debe dársele más seguimiento. Este contrato simplemente, si tenemos un Congreso decente, este contrato debe ser absolutamente eliminado. Ese contrato es uno de los contratos más lesivos de la historia, por encima de los contratos con las compañías bananeras, que fueron lesivos contra la economía de Honduras, las concesiones cuando se concesionó el ferrocarril, cuando se concesionó las tierras bananeras, todo eso no fue tan leonino como este contrato que quieren hacer. Señores, no hay movimiento de pasajeros en Comayagua. La única manera de conseguir movimiento de pasajeros en Comayagua, con todo el respeto y el cariño que le tenemos a Comayagua, es cerrando Toncontín para vuelos internacionales o cerrando el aeropuerto de San Pedro Sula. Y en ambos casos se producirían unos gastos tremendos de combustible de las personas y la posibilidad de tener accidentes sería enorme. Señores, la pregunta después de todo esto es, ¿en manos de quién estamos? El presidente de la República y su grupo económico alrededor nos demuestra que no les interesa el país. Este proyecto lo hemos detenido porque la intención del PAC es liberar a nuestro país de las garras de la corrupción
y felizmente, hasta el momento, el proyecto está detenido. Pero en cualquier momento se consigue en el Congreso los votos para aprobarlo, violentando la ley, porque recuerdo y repito, solamente se puede aprobar o improbar. No se permite que se le haga modificaciones, según la ley del Congreso. Se nota que los negocios estos son negocios redondos y muy bien planificados por los funcionarios del Estado de Honduras, en este momento del Partido Nacional, y estas empresas que miran una tremenda vulnerabilidad en los valores de las personas que conducen al país para lucrarse y hacer negocios a costa de estos malos contratos y pésimas negociaciones de personas que deberían representarte a ti, pero que solamente representan a sus bolsillos. La reflexión del PAC es: ¿en manos de quién estamos? ¿Qué sucedería o qué hubiera sucedido si no existiera el Partido Anticorrupción que existe desde 2011? Sucedería que entre el Partido Nacional y el Partido Liberal hubieran aprobado este contrato, ya no tendríamos aeropuerto en Tegucigalpa y estaríamos pagando $800,000 mensuales, como reza el actual contrato, para utilizar en vuelos nacionales el aeropuerto de Toncontín. De la misma manera, en el Congreso de la República se han dado concesiones a plantas térmicas, a plantas solares a precios altísimos para la producción de energía eléctrica, el Trans 450 y otros proyectos que son contratos terribles en cuanto a que no benefician para nada al pueblo hondureño y que son un fracaso, como por ejemplo el que pasará con el Trans 450. Hablando del Trans 450, el otro día estuvimos en un programa que probablemente ustedes no vieron, con el designado presidencial Ricardo Álvarez, quien llegó a ser designado presidencial violentando la ley electoral de Honduras, que dice que cuando un candidato pierde elecciones internas, no puede participar en las siguientes elecciones en las que perdió. Sin embargo, a él lo metieron de designado presidencial violentando la ley. Les voy a mostrar un video justamente de las palabras de Ricardo, que intervino en un programa que estuve con el periodista Raúl Valladares en Canal 11. Un pequeño segmento, en donde Ricardo Álvarez dice que se unió a Juan Orlando Hernández en las pasadas elecciones, a pesar de que Juan Orlando le había robado las elecciones en el 2012, las elecciones internas, porque tenía miedo de que si no se le unía a Juan Orlando podía ganar las elecciones la señora Xiomara Castro o Salvador Narrala. Yo agoté las instancias del tribunal, luego la instancia de la Corte Suprema de Justicia, y me negaron el derecho de lo que yo solicitaba. Y fue la Asamblea de Salvemos Honduras en Pestire, que fue el que me dijo: Ricardo, hay que unirse al Partido Nacional, que hay un riesgo, el riesgo de que gane o Xiomara o el riesgo de que gane Salvador, y necesitamos el partido unido, y si tú no te unes al partido, haya pasado lo que haya pasado, el riesgo de que pierda nuestro partido y que pierda Honduras, porque Honduras tenía que seguir un camino implementado y una visión de lo que el presidente Hernández estaba proponiendo, iba a buscar el nacionalismo, entonces después responsabilizarme a mí por una pérdida de la cual no iba a tener nada que ver, y di el paso en ese sentido para unir a mi partido. A pesar de todo, Ricardo Álvarez, a quien conozco desde muy cipote, acepta y me felicita por estar participando en política. Escuchemos. Yo felicito tu acción, ¿sabes por qué? De buscar la presidencia de la República, porque muchos partidos antes te buscaron para que fueras alcalde, que fueras diputado, que fueras designado, y nunca aceptaste, y tomaste el reto de participar, y yo felicito al hondureño que toma las decisiones de participar, porque mejor desde adentro que de afuera. Y en otra declaración, siempre en una intervención telefónica que hizo el martes pasado, Ricardo Álvarez, en el programa de Raúl Valladares que transmite Canal 11 de 7 a 8:30 de la mañana, aceptó que apoyará la reelección de Juan Orlando Hernández, que es un acto de traición a la patria. Escuchemos. Cuando hay un presidente que está en el puesto y el partido le pide al presidente que busque la reelección, no hay otros candidatos que se lancen en contra de él. No se dio con Obama, no se dio con Bachelet, no se dio con Cameron en el primer ministro. Es el presidente que está sentado, que tiene la primera opción dentro de su partido. Y yo me he sumado a decirle
si el presidente decide hacerlo, yo estoy dispuesto a acompañarlo, pero siempre que tome en cuenta mi liderazgo de todo el país. Yo hubiera querido ayer estar en La Ceiba, en el Carnaval de La Ceiba. Desafortunadamente, mire usted lo que es Honduras, una ciudad hermosa que si fuéramos partido de gobierno nosotros, la tendríamos como la capital turística. Yo hubiera querido ir a La Ceiba a participar del carnaval, a realizar una transmisión que hizo la compañía en la que yo trabajo, Televicentro, ayer. Sin embargo, no hay facilidad de aviones para regresar de La Ceiba, un tremendo aeropuerto que en su época, en los años 70, 80 y parte de los 90, fue un aeropuerto internacional, una pista gigantesca. Y no se puede regresar hoy domingo de La Ceiba en horas de la mañana. Ni siquiera hay excursiones. Hasta la Real Sociedad para venir a Tegucigalpa tuvo problemas porque no hay manera de llegar en avión. Y se quiere cerrar el aeropuerto de Tegucigalpa. ¿Ya se imagina usted la cantidad de problemas que se generaría con eso? Cierro este tema del aeropuerto por este programa diciéndoles, señores, la posición de Salvador Narrala y del Partido Anticorrupción es que Toncontín tiene que ampliarse a un costo de 15 millones de dólares y debe continuar operando como aeropuerto de vuelos nacionales e internacionales. Y lo mismo debe pasar con el aeropuerto de San Pedro Sula. Por lo tanto, si se va a hacer un proyecto en Palmerola, que sea un proyecto mucho más barato que 163 millones de dólares y que sirva de aeropuerto de carga. Punto y aparte. Les hablo un poco de nuestras visitas. Fui con mi esposa, Iroska Elvirde Nasralla, estuvimos en Dallas. Aquí algunas imágenes en esa linda ciudad donde nos encontramos con miles de compatriotas en la celebración también de un carnaval de La Ceiba, como el de anoche, pero en Dallas. En la ciudad de Dallas nos encontramos también en el carnaval. Estuvimos en este lugar que simboliza en homenaje, desde ahí fue que le dispararon a Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, hay un museo y ahí estuve con mi esposa el sábado 14 de mayo, ahí hay una cruz donde se marca la bala que impactó mortalmente a Kennedy y por supuesto que comimos enchiladas y comimos muchos bocaditos hondureños, pastelitos, enchiladas, taquitos, de todo. El domingo pasado nos tocó compartir con más de 5,000 personas en la ciudad de Houston. Houston también celebró su propio Carnaval de La Ceiba. Lo de Dallas fue el día 14 de mayo y lo de Houston fue el día 15 de mayo, el domingo anterior. Aquí tenemos algunas fotografías y gracias a los que nos miran en los Estados Unidos por sus extraordinarias muestras de cariño. Al fondo, lleno de hondureños, estoy con mi esposa Iroska y nos tomamos fotografías desde el escenario. Estuvimos un poco de rato en el escenario animando a la gente. Se presentaron grupos como Silver Star, Punto Clave y otros grupos en esta celebración del Carnaval de La Ceiba, que en Houston se hace todos los años en este mes de mayo. Y es la primera vez que estuvimos ahí. Paola Lazzaroni fue invitada también como animadora hondureña. La gente tiene su bandera de Honduras y sabe cómo ponerla con las estrellas, las puntas de las estrellas hacia arriba. Nos entrevistaron de un canal de televisión de Houston y la gente se asombra de las cosas que pasan cuando no son hondureños, de las cosas que pasan a nivel gubernamental y las noticias que de nuestro país llegan hacia los Estados Unidos. La forma dictatorial con que se toman las medidas en Honduras y la poca democracia que existe asombran a los periodistas de otras naciones en el extranjero. Estas son fotografías de muchas personas que nos acompañaron en Houston la semana pasada. Les recuerdo que nuestras cuentas oficiales del PAC son en Facebook y en Twitter, Salvador HN PAC. El común denominador de las personas que viven allá no se atreven a venir a Honduras porque cuando vienen a Honduras los matan, la inseguridad es tremenda. Mire, hay un electricista que gana $3,400 a la semana
estamos hablando de $15.000 al mes. $15.000 al mes son casi 400.000 lempiras. Me dice, prefiero vivir en Honduras, aunque gane todo lo que gane aquí en Houston. Casi todos los hondureños quieren regresar a la patria, pero a la patria de la cual salieron huyendo por culpa de los malos gobiernos nacionalistas y liberales. Señores, necesitamos que esa gente regrese al país. Vi muchas obras de construcción en Houston, vi muchas obras de construcción en Dallas, y me decían los compatriotas allá que en esas obras no solamente el obrero, el pintor o el que pica piedra, no, los jefes de obra de muchas obras son hondureños, y los que hacen el trabajo grande de electricidad, en fin, para la elevación de estos grandes edificios y estas obras, pasos sobre nivel, etcétera, son catrachos. El hondureño es bueno y lo estamos desperdiciando por culpa de estos gobiernos que hemos tenido en el país, que se han dedicado a robarle al país. Imágenes de algunas personas con las que compartimos siempre en Houston el domingo anterior. Houston es una ciudad en la que hay muchísimos hondureños, y estas imágenes fueron en el Humboldt Center, donde se realizó el Carnaval de la Ceiba el domingo pasado 15 de mayo. Muchas personas quisieron tomarse fotografías con nosotros, con mi esposa Iroska Elvir de Nasralla, que aparece ahí en pantalla junto a mí, y les agradezco porque estas personas quieren volver a Honduras. Estas personas sueñan con una Honduras libre de delincuencia, y una Honduras, cuando hablamos de libre de delincuencia en la gobernanza, no solamente la delincuencia que se observa en las calles y la inseguridad que se mira en las calles. Selfies, fotografías, prácticamente unas 3 horas sin parar tomándonos fotografías. Había como 5.000 personas en ese lugar donde hubo comida típica hondureña, hubo baile y gente contenta de encontrarse con sus raíces. Una de las esperanzas que tenemos los hondureños, que somos la mayoría, porque la mayoría en Honduras somos oposición. De acuerdo a las encuestas HN, en este momento la oposición en Honduras representa un 86% del electorado, mientras las personas del voto duro que están trabajando en el gobierno, conjuntamente con los que siguen siendo liberales, apenas llegan a un 14%. El 86% es oposición y solo un 14% son la suma del Partido Nacional y Liberal. Luego les voy a hablar de una encuesta que se publicó el lunes o martes de la semana pasada. Pero antes quiero hablar de la MAXI, porque la MAXI es la misión de apoyo contra la impunidad y la corrupción, es como una última esperanza que tenemos los hondureños de que las cosas cambien. Porque para nosotros es corrupción no permitirle a este 86% de la oposición participar en un proceso electoral limpio. Esta semana pasada asumió como presidente del Tribunal Electoral por un año el representante del Partido Liberal, que no es otra cosa que una persona nacida en Gracias, departamento del Empira, donde nació también el presidente Hernández y donde nació también el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, Juan Jiménez, vocero de la misión y enviado de la OEA, fue al Ministerio Público y de ahí fue al Tribunal Superior de Cuentas. El Tribunal Superior de Cuentas se niega a entregar información de los expedientes de los policías que se hicieron millonarios a la MAXI. Vaya usted a saber por qué. Yo recuerdo que cuando me reuní con la MAXI hace poco, un mes, no sé, me dijeron, si no nos dan la colaboración, nos vamos de Honduras y Honduras va a quedar por el suelo. Presiento que eso puede pasar. Que al final la MAXI va a llegar, se va a ir de regreso a Washington y va a decir, señores, desgraciadamente en Honduras no se puede porque no hay acceso a la información, porque Honduras quiere poner sus propios jueces. Y a la MAXI
nosotros le hemos pedido que investigue bien el asunto del Seguro Social, porque ya lleva más de 2 años preso la persona que no es realmente el culpable intelectual del robo del Seguro Social, que es el doctor Mario Zelaya. Hasta el momento no ha caído ningún pez gordo, solo sardinitas son las que han caído en el caso del Seguro Social. El presidente mismo de la República confesó haber recibido dinero del Seguro Social, cheques a nombre de amigos de Juan Orlando Hernández, cheques a nombre de amigos de Ricardo Álvarez, Rial. Y la presidenta de este partido tan tradicional de Honduras declaró que ya estaban depositados los millones que habían recibido del Seguro Social para la campaña del Partido Nacional. Una muestra de cinismo que si yo la cuento en otra parte no me la creen, porque la falta de valores, o sea, un ladrón va, roba y después devuelve y con eso queda libre de culpa. No, señor, eso no puede ser. Si esto produjo más de 2.000 muertes, el robo del Seguro Social para facilitar la campaña interna del Partido Nacional primero y después para facilitar el fraude del Partido Nacional en contra del PAC, produjo 3.000 muertes. Esas muertes son irrecuperables. Las personas que tomaron pastillas de harina, que importaron pastillas de harina que no cuestan nada en vez de las medicinas, eso tiene que ser castigado. Eso no puede ser olvidado con una persona metida en la cárcel. Y le dije algo más a la Maxi. Está bien que vayan al Tribunal Superior de Cuentas y que pidan información, y que pidan información del Ministerio Público. Pero la Maxi tiene dentro de su misión al señor Jacobo Domínguez, es el encargado de la parte electoral. Y le digo a Jacobo, que es una gran persona, mexicano, nosotros no nos conformamos con que solamente se limite o se sepa de dónde venga el dinero que van a utilizar en campaña los partidos. Eso no es solamente lo que pedimos los de la oposición. Pedimos 3 cosas más. Punto 1, que será una bomba esta semana. Toda la oposición estamos pidiendo no a la reelección. Ninguno de los dos que están en este momento, ni el presidente Hernández, ni Manuel Zelaya, de acuerdo a la Constitución de Honduras, pueden participar porque es una violación a la Constitución de Honduras. Y además del no a la reelección, pedimos que haya segunda vuelta. Tiene que haber una segunda vuelta entre los dos partidos que saquen el mayor número de votos en el próximo mes de noviembre de 2017. Tercera cosa, si hay 1.200.000 personas en los Estados Unidos, de los cuales prácticamente la mitad, unos 600.000 u 800.000, tiene la edad para votar y se fueron mojados a los Estados Unidos, hay que permitirles votar. La última vez, en 2013, solo votaron 7.000 personas y ellos son los que mantienen al país. Ellos deben votar y deben votar con su identidad o con su pasaporte y no se les debe limitar el lugar donde puedan votar. No se les necesita exigir, no se les debe exigir que hagan un traslado porque están asentados en Tegucigalpa y ahora viven en los Estados Unidos. Ni tampoco un traslado porque antes estaban en Houston y ahora están en Los Ángeles. Esa gente tiene que votar, son los que mantienen a nuestro país. Si no fuera por ellos, el dólar que hoy cuesta 23 lempiras se cambiaría a 100 lempiras y los precios serían exorbitantes. No le alcanzarían ni a los ricos para vivir. Y finalmente, el Tribunal Supremo Electoral, que de Supremo tiene muy poco porque está formado por amigos del presidente Hernández, eso hay que cambiarlo. Tiene que hacerse un tribunal, aunque sea momentáneo para las elecciones de 2017, en donde el Partido Anticorrupción, el Partido Libre y el Partido PINU tengamos participación. De lo contrario, yo dudo sinceramente que el pueblo hondureño acepte que vayamos a las elecciones. Y hablando de dineros,
El presidente de la República se está gastando diariamente 6 millones de lempiras en publicidad. Eso representa 180 millones de lempiras al mes, que en un año representa 2.160 millones de lempiras, equivalente a la recaudación anual de la tasa de seguridad, de la cual tampoco da cuentas. Son cantidades millonarias que servirían para que el pueblo coma, para que el pueblo tenga acceso a vivienda, para que el pueblo tenga acceso a sembrar. En Honduras solo se produce el 30% de los granos básicos que necesitamos para comer. El 70% se trae de afuera, de otros países mejor organizados, como El Salvador, Guatemala, Nicaragua, donde los gobernantes se preocupan más por el pueblo que lo que se preocupan los gobernantes en Honduras. Donde se preocupan en Honduras los gobernantes es fundamentalmente de su enriquecimiento personal y de las personas que están alrededor de ellos. Así que este punto es básico. La Maxi, en los próximos días, antes del 2 de septiembre. ¿Por qué antes del 2 de septiembre? Porque el 2 de septiembre debe quedar determinada cómo se va a hacer la elección del 2017, las reglas del juego. Y la oposición pide no a la reelección, sí a la segunda vuelta, que voten los hondureños en el exterior y que tengamos presencia en el Tribunal Supremo Electoral al momento de hacer el conteo. Y además, el voto electrónico. El gobierno de la República ha recaudado en los últimos 2 años casi 20.000 millones de lempiras por el incremento que hizo a partir de enero de 2014, cuando tomó posesión el presidente Hernández, un incremento del impuesto sobre ventas del 12 al 15% y en algunos casos del 15 al 18%, además de los impuestos sobre los combustibles. Y además de los peajes, una gran cantidad de dinero ha ingresado. Por cierto, la próxima semana, el día 30, viene el Fondo Monetario Internacional. Las cifras macroeconómicas de Honduras no le sirven al pueblo para comer. El pueblo tiene 7 de cada 10 personas en la pobreza. 70% de pobres. Esto significa 6 millones de personas. De las 7 personas pobres, 5 están en la indigencia, comen una sola vez al día. Hay que explicarle a la gente que el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, son bancos que lo que buscan es prestarle pisto a estos países pobres. Y son manejados prácticamente por el Fondo Monetario Internacional. Son negociantes, lo que andan buscando es pisto. Ojalá lo entendieran. Yo le digo al presidente y a la gente que está en el gobierno en este momento, basta de reuniones en hoteles lujosos y basta de derrochar el dinero. El presidente de la República se fue a Dinamarca la semana antepasada a un desfile de modas y al mismo tiempo había en Londres una convención mundial anticorrupción que fue inaugurada por el primer ministro de la Gran Bretaña, y mientras eso pasaba, el presidente andaba en Dinamarca. Oiga, es un contrasentido eso, en un país tan pobre como el nuestro. Como el avión lo andaban en mantenimiento, tuvieron que alquilar una nave aérea para viajar solitos, una nave que le costó al pueblo hondureño un alquiler de $300,000 diarios. Multiplíquelo por 23 para saber cuánto es en lempiras. Y junto al presidente 13 hondureños a los que se les paga viático y a los que se les paga hotel y a los que se les da comida. No puede Honduras darse esos lujos mientras Guatemala, que es una nación más poderosa que Honduras, más grande, su presidente Jimmy Morales viaja en clase económica. Mientras el presidente Hernández se da estos lujos, Honduras tiene altos niveles de desempleo. En Honduras cuesta mucho conseguir trabajo. Usted se encuentra con ingenieros, con arquitectos, con abogados que no tienen trabajo. Los hospitales están desabastecidos de medicina. 200 colonias no tendrán agua a partir de mañana. Y el partido gobernante se sigue oponiendo a que haya una segunda vuelta, o sea, que participen
en una segunda elección los dos partidos que saquen más votos en las elecciones del próximo mes de noviembre. Los altos niveles de migración hacia los Estados Unidos son cada vez más altos. ¿Por qué? Porque aquí no hay comida y hay una tremenda inseguridad. Yo mismo salí a pasear en los Estados Unidos y me daba la impresión de que estaba en Honduras. Y andaba muerto de miedo viendo a ver si me venía persiguiendo alguien. En aquellos países se vive con la tranquilidad que no se vive en Honduras. Y ahora voy a empezar a hablar de una encuesta, porque las encuestas es un tema con el que se juega con tu mente. Yo recuerdo en el 2013 que me pusieron en primer lugar en las encuestas. Y después, 2 meses más tarde, me bajaron al segundo lugar. Y 2 meses más tarde me bajaron al tercer lugar. Y después me bajaron al cuarto lugar. En las encuestas de una empresa que en otros países es muy famosa, se llama Sid Gallup. Pero que en Honduras, desafortunadamente, hay una carta que data de 2011, siendo presidente Juan Orlando Hernández en el Congreso de la República, en donde se ordena un cheque por $500,000 de lempiras. Por ahí está la carta. Para pagarle a esta encuestadora para que dé resultados de los que quieren ver y le convienen estratégicamente al partido de gobierno. Lo mismo está pasando ahora. Hace 4 meses atrás, en enero, me pusieron a mí en primer lugar, como con 60%. Y recién esta semana me bajaron a un 48%. Lo cual es falso porque en realidad Salvador Narrala tiene 58% de la intención de voto. Les voy a poner lo que declaró una persona que no es del PAC, pero que es una persona, un analista político, que se llama Julio Navarro, que en el programa Frente a Frente, creo que fue lunes o martes de la semana que acaba de terminar, declaró lo siguiente respecto a las encuestas. A mí me parece que un outsider sí tiene posibilidades, pero está condicionada por algo, a este momento, por lo que haga la MASI. Mire, la MASI puede descomponer el círculo dirigencial de los partidos políticos y puede desestabilizar la legitimidad de todas las dirigencias que hay actualmente. Y ahí puede surgir una persona, pero yo sí creo que un outsider solo es posible dependiendo de la actuación de la MASI. ¿Por qué? Porque es muy corto el espacio. Y a mí me parece que hay sectores como Narrala, que hay mucha gente que simpatiza con él, y usted no encuentra figuras así fuera de la política a este momento que uno podría apostar de que son capaces de que en 8 meses hacerse una figura nacional. Comprometidos con ese objetivo de alcanzar el poder. Con el objetivo, Además, hay otro elemento, Renato. Partido Nacional tiene 34% de simpatías y es un partido que todos los domingos tiene concentraciones en todo el país. Y el analista político Julio Navarro también se refiere a un hecho que debe ser tomado en cuenta. El presidente se gasta 6 millones de lempiras al día en publicidad. Tiene a su servicio los periódicos, con los cuales canjea pago de impuestos por publicidad de acuerdo a una ley de 2013 que firmó él como presidente del Congreso. Tiene a su disposición el Canal 8, el Canal 10, el Canal 20, el Canal 14, el Canal 15, y con los otros canales están obligados a hablar bien de él porque si no los cierra, como pasó el otro día con TV Globo, que lo mantuvo cerrado. Mire lo que dice Julio Navarro de lo preocupados que deberían estar los del Partido Nacional. Hay otro elemento interesante ahí, me parece, y es que el Partido Nacional está invirtiendo fuertemente los recursos del Estado en campaña, mientras los otros partidos están en una desventaja total. El Partido Nacional le armó problemas a Narrala en la integridad de sus diputados con la elección de la Corte. Sí se la armó, ha traído problemas a Narrala desde ahí, sí las ha traído. ¿Y Libre cómo le ha ido? También. Libre tuvo otros criterios para escoger sus diputados. Salieron de movimientos sociales, sin ninguna
sin ningún perfil partidario. Nasralla no, Nasralla los agarró de aquellos que eran figuras importantes en el deporte o en otro lado, algunas celebridades como Jaime Villegas, etcétera. Entonces tenía razón de descomponérsele, y eso lo ha aprovechado el Partido Nacional. Entonces yo creo que el Partido Nacional debería estar preocupado que su presidente, con todos los recursos que tiene a disposición, no lo ha podido hacer crecer. Obviamente que la encuesta tiene algunas partes que son reales, esta encuesta de la compañía Sid Gallup. Pero la estrategia del partido de gobierno es hacerle creer a la gente que Salvador Nasralla está bajando en la popularidad y en la intención de voto. Lo mismo hicieron en el 2013. Yo le puedo anticipar que en la próxima encuesta, que seguramente sacarán dentro de unos 3 o 4 meses, ya me quitarán del segundo lugar y me pondrán en el tercer lugar y pasarán al segundo lugar a Mel Zelaya o a Xiomara Castro, que es como la chula, como le dice Mauricio Villeda. Con Mel Zelaya y con Xiomara Castro asustan a la gente, creyendo que si llegaran a gobernar ellos, aquí habría un desorden. Entonces la estrategia es, al más popular, que felizmente es el PAC, bajarlo. Así que dentro de 4 meses prepárense para verme en tercer lugar. Y le van a echar la culpa, van a decir que el PAC está dividido. El PAC no está dividido. La dividida es la bancada del PAC. Una cosa es que en la bancada se haya producido una división por diputados que votaron a favor de una Corte Suprema de Justicia que nos está haciendo mucho daño y nos va a hacer mucho daño durante los próximos 7 años si aquí continúa la democracia. Entonces, la división es en la bancada, pero el partido está absolutamente unido en torno a Salvador Nasralla. Y nosotros como PAC vamos a permitir que haya corrientes internas. Si hay alguna persona que es PAC y está inscrita en el PAC y quiere inscribir su corriente para participar, puede hacerlo. Pero por supuesto tiene que presentar candidatos que estén dentro de la base de datos del PAC. No me puede traer aquí personas del Partido Nacional, porque entonces sería una infiltración de ese partido y estarían en contra de nuestros estatutos. Pero volviendo a las encuestas, esta encuesta se contradice. ¿Cómo es posible que el presidente Hernández es la figura pública mejor evaluada si cuando sale a la calle la gente le quiere tirar piedras? Yo lo reto a ir conmigo a donde quiera, al mercado, al Parque Central, a San Pedro, a Tegucigalpa, al Progreso, a la ciudad que quiera, a la hora que quiera, donde quiera, y si quiere lleve a su seguridad. Y vamos a ver con quién reacciona mejor el pueblo, si con él o con Nasralla. Entonces, esta encuesta es una mentira que el presidente Hernández sea la figura pública mejor evaluada. Algunos datos sí son ciertos, como por ejemplo, que el 56%, casi 6 de cada 10 hondureños estaría dispuesto, si pudiera, a irse a los Estados Unidos a una mejor vida. Y otro dato cierto es que el 75%, o sea, 3 de cada 4 personas encuestadas, señala que ha subido el costo de la vida en los últimos 4 meses. Oiga, en este año todo está más caro. Llevamos 10 aumentos consecutivos del combustible, más el de mañana serían 11. La otra cosa relevante es que el 64% de la población se opone a la reelección del presidente Hernández. Mi reflexión sobre esto es que no nos dejemos sorprender por las encuestas. La realidad es que Nasralla tiene 58%, Libre con Xiomara o con Mel tiene 28% y un 14% se lo reparten entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. La mejor encuesta que hay es lo que hago yo, hablar tranquilamente con el pueblo, con la gente, darles un abrazo, darles la mano, como lo hice en los Estados Unidos, como lo hago diariamente por todos los lugares por los cuales me movilizo, en el estadio, en San Pedro, en Tegucigalpa, hoy mismo en la final de Olimpia con Real Sociedad, en Progreso, en Choloma, en Dallas, en Houston, en Miami, en Orlando, en donde voy,
La gente está en desacuerdo con lo que está pasando en el país y está en desacuerdo porque no está de acuerdo con el gobernante que tenemos y la clase que trata de estafarnos a través de una Corte Suprema que fue impuesta y además a través de un montón de leyes que son totalmente estranguladoras del bolsillo de la población. Yo le digo al pueblo hondureño, la posición del PAC es que se proceda a las reformas electorales a la brevedad posible. La segunda vuelta, no a la reelección, presencia en el Tribunal Supremo Electoral, aunque solo sea como una medida que deje de tener vigencia en diciembre del próximo año y que solo sirva para estas elecciones. Y que se le dé oportunidad de votar a ese 1.2 millones de hondureños que hay en los Estados Unidos. Señor presidente, demuestre su voluntad política y respete su firma estampada delante de mí, delante de Xiomara, delante de todos los que éramos candidatos el 21 de agosto del 2013, en presencia de la embajadora de los Estados Unidos, de la delegada de la OEA, de la Unión Europea, de los organismos internacionales en la sede de las Naciones Unidas en Honduras. Usted firmó que en el primer año de su gobierno usted iba a hacer reformas electorales y usted no ha tenido la voluntad política porque tiene temor, porque en el fondo usted sabe que si vamos a elecciones limpias, usted las pierde sí o sí, porque la realidad de la popularidad del Partido Nacional en este momento es, junto con el Partido Liberal, de apenas un 14%. Pero veamos una imagen del programa de Renato Álvarez esta semana, donde se manifiesta que la población hondureña no está de acuerdo con la reelección presidencial. Lo de la reelección presidencial. Una tercera parte de los nacionalistas no está de acuerdo con la reelección presidencial inmediata, o sea, 2 periodos consecutivos. Y el resto del país no quieren reelección presidencial. A las personas que nos están viendo y que desean colaborar con el Partido Anticorrupción, los invito a que ingresen a esta página que aparece en pantalla, www.gofundme.com/PAC-Honduras. Ustedes pueden hacer donaciones. Mire, los que nos ven en los Estados Unidos, con que nos den $1 diario cada uno de ustedes sería de gran aportación. Nosotros no tenemos el apoyo del Estado ni podemos utilizar los fondos del gobierno como hace el partido de gobierno en este momento. Ahí está la página, www.gofundme.com/PAC-Honduras. Hagan sus donaciones. Y les recuerdo también a los que están aquí en Honduras que se pueden comunicar con los teléfonos del Partido Anticorrupción, que son 96 31 88 14 y también el 94 63 67 22. O nos pueden escribir a nuestros correos salvadorhonduras@pac.hn, sedenacional@pac.hn. La sede nacional del Partido Anticorrupción se encuentra en la calle que desde la mega colonia, que está en el Boulevard Suyapa, conduce hacia la colonia Miramontes, pasada la sede del Central Ejecutivo del Partido Liberal, una cuadra adelante, se encuentra la sede del Partido Anticorrupción frente al Hospital 24 de Julio. Una delegación encabezada por el presidente del Congreso se fue para Israel. Los diputados tienen problema para aprobar el Código Penal, pero es que casi no se reúnen los diputados. En el Congreso de Honduras se trabaja poco. Llegan los martes, empiezan a trabajar los martes a las 5 de la tarde, a las 7 van para afuera, el miércoles empiezan a las 5 de la tarde, trabajan hasta las 8, y el jueves casi nunca hay quórum. Entonces, ¿cómo se van a aprobar leyes o cómo se van a analizar proyectos como este que quiso golearnos el presidente de la República y el Partido Nacional, el contrato leonino de Palmerola? ¿Cómo se van a aprobar si los diputados no le dedican tiempo? Y esto es inducido por la persona que maneja esto, que es el Poder Ejecutivo. Manejan
al Congreso de la República, manejan al Tribunal Superior de Cuentas, manejan al Ministerio Público, manejan a la Corte Suprema. En Honduras, duele decirlo, pero lo que estamos viviendo es una dictadura. Pues se fueron a Israel. Y me pregunto, ¿qué trajeron de Israel? ¿Hay algún informe cuando viajan los diputados de Honduras, con fondos de Honduras? ¿Traen algo realmente? Otros países más civilizados que el nuestro, en vez de estar mandando a viajar a sus funcionarios, lo que hacen es que utilizan a sus embajadores y a sus cónsules para realizar las gestiones. Pero yo me pregunto, no solo por los que acaban de ir a Israel, por todos los que han viajado, que se lo pasan viajando. Me doy cuenta porque en muchos viajes va gente que son diputados del Partido Anticorrupción. ¿Qué traen de nuevo o qué le aporta a la comidita del pueblo los viajes de los diputados del Congreso de la República? Seguramente que casi no le aportan nada. Honduras está cambiando, pero está cambiando para mal. La cifra de niños que emigran a los Estados Unidos ha subido este año en un 160%, porque los padres no pueden mantenerlos y los niños tienen que escapar y llegar a los Estados Unidos, donde la vida obviamente es una vida de mejor calidad. La clase política tradicional, con el presidente Hernández a la cabeza, nos ha demostrado una vez más que no le importan los intereses del país, sino que los intereses del grupo que le rodea, con negocios que nunca quedaron claros. Y esto no es de hoy, esto ha pasado siempre con la clase política tradicional en Honduras. Lo de Palmerola es una vergüenza. Y reitero que ese contrato no se puede aprobar con ningún tipo de adendum y que Tegucigalpa debe continuar con su aeropuerto de Toncontín, tanto para vuelos nacionales como internacionales. Y que no vengan con la pajarita de una terminal de buses para darle trabajo a las personas que están trabajando ahí. Esto no es un problema solo de los que van a quedar desempleados. Es un problema de que va Honduras a botar 163 millones de dólares en un aeropuerto que no le servirá en este momento. La gente en Honduras ya despertó, ya sabe que la clase política gira alrededor de la movida. Compran terrenos cerca del aeropuerto o cerca de los lugares donde van a aparecer las carreteras, venden diputaciones, compran votos de la gente que vota en las elecciones generales, en las elecciones internas, compran diputados y se valen de todo tipo de artimañas para salirse con la suya y hacer de los tres poderes del Estado un solo poder. Los señores de la clase política tradicional son los culpables de los alarmantes niveles de desempleo que hay en Honduras, de la pobreza, de la inseguridad y de que la gente se quiera ir a vivir a los Estados Unidos en busca realmente de una vida mejor. Ha sido una bendición para Honduras que haya un nuevo partido formado por personas que queremos el bien de Honduras y que no andamos buscando ser famosos. Y le digo, vamos a tratar en las próximas elecciones de no recurrir a gente famosa para los puestos públicos, sino de personas que quieran trabajar por Honduras. Eso es lo que nos importa a nosotros. Ya basta, clase política tradicional, de hacerle tanto daño a nuestro país. La Maxi está siendo trabada. Ya la trabaron en el Ministerio Público, ya la trabaron en el Tribunal Superior de Cuentas. Vamos a ver cómo reacciona la Maxi, porque a mí me dijeron que se iban a ir del país. Honduras no merece seguir siendo gobernada por los políticos de siempre. Ocupa de usted. Si usted es profesional o es una persona honesta, aunque no tenga formación de escuela o de universidad, súmese al Partido Anticorrupción, porque cuando seamos gobierno, no solamente vamos a necesitar a los profesionales, vamos a necesitar también en las instituciones de gobierno a personas honestas como usted, aunque no haya tenido acceso al estudio, para que vigile a los profesionales que van a estar trabajando, para que no metan las uñas y no sigan con la política tradicional de la cual hemos sufrido, porque en Honduras debe ser primero la necesidad del pueblo. En el Partido Anticorrupción buscamos que haya una conciliación de acuerdos sobre el aeropuerto de Palmerola,
y que sea un aeropuerto de carga. La solución más apropiada y sensata. Un adecuado peritaje técnico en donde se castigue a las personas que han intentado robarle al pueblo metiendo este contrato. No se trata solamente de rebotar el contrato que ya está rebotado, sino de castigar a los que han querido estafar al pueblo haciendo que se apruebe este contrato. Para eso se ocupa de un peritaje técnico, análisis de costos y ver las implicaciones beneficio-costo de las tarifas y pagos que aparecen en el contrato, como por ejemplo los $800,000 que pretendían cobrar de multa si Toncontín seguía operando para vuelos nacionales. No solamente está este robo, porque también hay otros proyectos en los que se está cobrando al doble o al triple los costos de construir, por ejemplo, el Centro Cívico Gubernamental, el proyecto Siglo XXI en San Pedro Sula y el proyecto que se lleva a cabo en Puerto Cortés. Proyectos millonarios en donde las inversiones que se está haciendo son el doble o el triple de lo que realmente se necesita. Presupuestos triplemente valorados que no corresponden a la realidad y que van en contra de la situación caótica del pueblo hondureño. Con motivo del Carnaval de la Ceiba, el Estado de Honduras, a través de la antigua Dirección Ejecutiva de Ingresos, decidió clausurar a pequeñas empresas que esperan el Carnaval de la Ceiba para resarcirse de las pérdidas de todo el año. En estas imágenes vemos algunos de los locales que fueron clausurados. Los pudieron haber clausurado en cualquier momento del año, pero lo fueron a clausurar cuando faltaban 5 días para la gran venta que todos estos negocios tienen en la ciudad de La Ceiba, que es con motivo del carnaval que se desarrolló ayer sábado. Qué pena. Me despido con un dato que ya les había dado en programas anteriores. Los proyectos carreteros, como el Canal Seco, que se está construyendo en Honduras, y otros proyectos de construcción de carretera, en Honduras cuestan $2 millones o más de $2 millones el kilómetro de carretera. Sin embargo, el costo real en otros países ni siquiera llega al $1 millón por kilómetro de carretera. El mismo ancho de carretera, el mismo número de carriles. En Honduras lo cobran al doble. ¿Quién se roba ese dinero? Son otras formas de robar. Mire, prácticamente todos los contratos que se han hecho en Honduras en la historia son contratos dolosos. Por eso todo el mundo se muere por llegar a ser diputado y por llegar a gobernar. Aquí hay una nueva generación de gente joven que quiere hacer el bien por Honduras. Si tú estás dispuesto, súmate al Partido Anticorrupción. 96 31 88 14, 94 63 67 22. Disculpa porque hoy no estuvo mi esposa, Iroska Elvir de Nasralla, pero va a estar el próximo domingo con las redes sociales. Y los invito a todos ustedes a estar pendientes porque esta semana es una semana crucial para el futuro de Honduras. Porque el PAC no está solo, es toda la oposición la que quiere cambios como los que estamos proponiendo desde este programa que pueden ver en repetición hoy a las 10 de la noche y a partir de mañana en el canal Salvador HN en YouTube. Buenas noches.